¿Ven el GeoGebra? Perfecto. Brian Muñoz. Brian, que ausente. Presente, profe. Ah, ya. Brian, mire, Dígame. vamos a escribir la siguiente función. 2x más 5 dividido 3x más 1. Consulta. ¿Qué tipo de gráfica es esa que se ve ahí en pantalla? Infinito, profe. Veo que van a ¿Dónde? nacional. Bueno, el -2, Ya, por ahí cerca. sí. Y para acá lo que pasa es que la pantalla no tengo la visual completa. Si es que se puede ¿Se alejar estabiliza un la poco. función una vez que se va al infinito? Espérame un poco. Sí, se va estabilizando. Ya. Que esté. Dígame, profe. En salud a través de los consultorios, de los COSAN, en la comuna de La Pintana Mira. son 24. Nosotros ignoramos dónde están los 15. Sin embargo, hay una diferencia entre 2 días de un aumento Mira lo que aparece ahí en la gráfica. del COVID-19 en la comuna de La Pintana. Hay ¿Qué crees? ¿Cómo podrías describir lo que aparece ahí en la gráfica en color verde? Salud y hace seguimiento sanitario, hace Profe, no le, de asistencia social. Nosotros profe, no le entendí por mi señal es súper mala. Apaga la tele. No, estoy hablando de la clase. Parece que ahí entendió. Raúl. Hay que tener cuidado con la violencia intrafamiliar, chiquillos. No les vayan a pegar. Raúl. ¿Estás conectado ahí, Raúl? Sí, dígame, profe. Eso que está ahí en color verde, ¿cómo lo podrías describir? La gráfica de la función es lo que está en color azul, pero lo que está en color verde, ¿cómo lo podrías describir? No, profe, no sabría decirle. Me voy a poner a inventar, no sé. Voy a cambiar la función. Y algo va a tener que inventar. Eso que está ahí en verde. Voy a cambiar el denominador de la función. Se mueve la función, pero también se mueve el color verde, ¿o no? Se está moviendo hacia el límite siempre de X y de Y. Fíjense que aparecen estas rectas de color verde, porque la gráfica de la función es esa nomás. Pero empiezan a aparecer este tipo de estructuras. Por ejemplo, si yo pongo una función cuadrática en el numerador, empiezan a aparecer unas líneas verdes que todavía no la habíamos detectado. Porque, insisto, la gráfica es esa, pero aparecen esas rectas
que parece que tienen alguna relación con la función azul. Si yo vuelvo a cambiar la función, por ejemplo, pongo aquí x cuadrado más 5x más 1, nuevamente empiezan a aparecer unas líneas que le dan cierta estructura a la función. Porque la función original es esa, pero esas líneas pareciera que van enmarcando a la función, le van dando como un orden. Rodolfo, Profe. ¿Me escucha? ¿sí? Ya. ¿Sí? Esas líneas verdes, ¿cómo tú las describirías? Yo le describiría como los límites que existen, los límites entre dónde se van a mover la gráfica. Ya, Podríamos también decir que son las discontinuidades que existen. ya hay O sea, a mí me parece, discontinuidades, sí, hay y discontinuidades, es, efectivamente, pero parece que claro, y es, hay algo más que discontinuidades, porque parece que si esas líneas verdes no estuviesen, fíjense esa letra, como que esa forma de U que se forma arriba, como que la gráfica está siendo como aprisionada por esas dos. como que son los parámetros en donde se puede mover esa recta. O sea, Claro, la función, la función, ¿sí? Y es algo así, eso. pues. Esas rectas se denominan asíntotas. Y muchas funciones de las cuales vamos a trabajar tienen asíntotas. Por ejemplo, podríamos trabajar la función 5 dividido esa función y fíjense cómo aparecen las asíntotas. La función original sería esa, pero aparecen algunas asíntotas en ciertos puntos que hay que determinar. Y el trabajo que vamos a realizar hoy día es precisamente ese. Dado que una de las cosas que pedí era poder trabajar los límites del infinito, esto nos va a ayudar a poder encontrar las diferentes asíntotas de una función para ciertos casos que vamos a analizar. Entonces, vamos a empezar a determinar asíntotas para ciertas funciones. Cristóbal Marín. Manuel. Profe. Solamente al ojo, ¿dónde crees tú que podrían estar las asíntotas de esa función? Está el menos 0,2. ¿Ya? ¿Esa cuál? ¿La vertical o la horizontal? La horizontal. La horizontal es como el horizonte. Sí, sería 0,2 hasta el como 0,8 en el i, ¿Ya? el menos 0,2x con el 0,8y. ¿Ya? Veamos. Ahí están las asíntotas. Era uno. La asíntota horizontal
es la que se traza paralela al eje X en el 1, y la asíntota vertical efectivamente pasa por el menos 0,2 para esa función. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Pueden haber más de una asíntotas en una gráfica? Pueden haber más de una asíntota. Puede haber más de una asíntota. Por ejemplo, acá, quizás podríamos tener uno de esos casos. Claro, como el ejemplo inicial, justamente. Claro, habían varias asíntotas ahí. En este caso, las asíntotas pasan por los puntos, están aquí a la izquierda, por los puntos menos 0,25, que sería la asíntota que está ahí, por el punto menos 1, que está aquí, esas son las asíntotas verticales, y la horizontal pasa por el 0,25. El tema es cómo determinar eso. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día. Comenzamos entonces trabajando con la siguiente función. Grafique la siguiente función y determine sus asíntotas verticales y horizontales. Importante, hay asíntotas verticales, horizontales y también hay asíntotas oblicuas. El trabajo de hoy día va a ser con asíntotas verticales y horizontales, y las oblicuas las vamos a trabajar en la próxima clase. Entonces, para comenzar a trabajar, vamos a utilizar la Profe, función, ¿sí? ¿Lo escucho? consulta, ¿cuál es el graficador que usa usted? Porque yo no puedo escribir la función con, ¿cómo se llama? Como fracción. Sí, yo ocupo el GeoGebra. En el celular, ¿cierto? En el computador lo ocupo. Pero se puede en el celular o en el computador, da lo mismo. Ya, vale, gracias. Entonces, para poder trabajar estas asíntotas, vamos a hacer el siguiente ejemplo. F de X igual menos 10 X cuadrado más 180X menos 810 dividido 5X cuadrado menos 15X. Primero vamos a hacer el análisis de las asíntotas verticales. Y como tenemos asíntotas verticales, una de las preguntas que vamos a realizar es si esa función que tenemos ahí es factorizable o no. Y si es simplificable. Si son simplificables, entonces hay que realizar esa operación. Y una vez que hacen la operación, recién se hace el análisis. De lo contrario, solamente se empieza a trabajar con la función.
José. José. Está durmiendo José Tapia, parece. Anda, sabiendo. Profe, que me voy a conectar. Recién logré conectarme que tenía problemas con el internet. Ya, José. Esa función que está ahí, en matemática 1, esas funciones las simplificábamos. Pregunta, ¿esa función es simplificable? Le digo la verdad, profe, ni me acuerdo, ¿para qué le voy a mentir? No estoy fuera de... Estoy enchufándome recién, repasando harto, pero ¿para qué le voy a decir una cosa? No me entiendo. Ya, y al menos, ¿cómo se podría verificar si es simplificable o no? No. A ver, déjame ver el cuaderno, ¿eh? ¿Alguien que lo socorra? Arriba se puede Vamos. factorizar. Y se salve ¿Ya? solo, profe. Habría Abajo que... también. Chao, compadre Brian. Arriba se puede factorizar. El Ya. 180 y el 810 tienen en común el 9. Ya, entonces podríamos buscar factorizaciones. Les recomiendo utilizar la ecuación cuadrática, que esa puede ser una forma rápida de ver si es que son factorizables o no. Y después ver si son simplificables. Entonces con el A igual a menos 10, B igual... No vamos a hacer todo el proceso de nuevo, porque eso está en los videos anteriores. Pero por ejemplo, bastaría en el numerador analizar eso para el A igual menos 10, para el B igual 180 y para el C igual 810 negativo. Y ahí recién podríamos ver si se puede factorizar y si coinciden el del numerador con el del denominador. ¿Ya? En este caso, no es factorizable, perdón, son factorizables, pero no es simplificable. Pero esa pega se las voy a dejar a ustedes, ¿ya? Porque si no, probablemente eso es pega de matemática 1. Así que ahí no hay ningún problema de poder recurrir a todos los apuntes de matemática 1. Lo importante es que yo aquí voy a dejar como conclusión que esta función no es simplificable. Y como no es simplificable, entonces podemos trabajar con la misma función. Y lo primero que deberíamos decir es ver si el denominador se hace 0 en algún valor. Y nuevamente caemos en matemática 1. Y vamos a empezar a sacar los trapitos al sol. Rocío Alarcón. ¿Cómo se puede saber que el denominador sea igual a 0? Profe, consulta la de arriba, uno lo puede ingresar a la fórmula de la cuadrática que tiene la calculadora, ¿cierto? Sí, sí, no hay ningún problema. Pero ahí debería arrojar X1 y X2, ¿cierto? Claro. En este caso solamente me está arrojando X, ¿no? Y me da un resultado. Ya. Esa sería la forma de poder simplificar. Rocío. Profe, dice que no le funciona el micrófono por WhatsApp. Está escribiendo por el chat. Ah, es que ahí la estamos escuchando. Es que no puede hablar ella, entonces escucha lo que... Ya. Rodolfo Contreras. Dígame.
¿Cómo se puede saber si el denominador se hace 0? ¿Ah? ¿Cómo podemos saber si el denominador se hace 0? ¿Cómo podemos saber si el denominador se hace 0? No, la verdad, profe, no me acuerdo de cómo saber cuándo el denominador se hace 0. En realidad, primera vez que escucho así como esa frase completa. ¿Y en matemática Esa es 1 la no lo verdad. vieron? ¿Cómo se hace 0? La verdad es que no recuerdo. Si es que lo vimos, estoy con el cuaderno de matemática 1, pero no. Por ejemplo, para que esto se haga 0 hay que ver en qué valores eso se indetermina. ¿Ya? No, esa parte no la. Se indetermina. Claro. Y para eso entonces se verifica que 5x cuadrado menos 15x sea igual a 0. Ya. No te creo, yo me voy a hacer arreglar toda la weá y vos no vayas a venir. Ah, ya, o sea, pasa a ser una fracción. Así sola. Profe, Esa es la a mí me da, ¿Mm? en X2 me da 0, En x2 le da X2 me 0. da 3. Sí, La parte de abajo, sí, la parte de abajo, la parte de arriba me da 9. ya. Para poder resolver eso, hay que sacar las cuentas por medio de la ecuación cuadrática. Sí, lo hice con cuadrática. Pero para esto el A es 5, el B menos 15 y el C es 0. Y por lo tanto, para poder realizar esto, necesariamente, con el A5, con el B menos 15 y con el C igual 0, nos va a dar que la solución 1 es 0 y la solución 2 es 3. Perdón. 3, sí. Estos son los valores, esos son los valores con el cual el denominador se hace 0. Ojo, siempre y cuando no sea simplificable. Y esa va a ser la pega de ustedes. Pero Porque en si ese llega a caso, ser esta sí es. En este caso, esta sí es simplificable porque tenemos las dos soluciones no, con la fórmula que eso tenemos. es, claro, ya, ahí vamos a resolver el tiro. Eso es factorizable, que es diferente a simplificable. Una cosa es factorizar y otra cosa es simplificar. Lo que podemos hacer ahí es factorizar, efectivamente. El tema, para que sea simplificable, es que algún término del numerador y algún término del denominador sean iguales para yo poder simplificar. En este caso, no es simplificable, pero eso lo tienen que verificar. De hecho, lo voy a colocar acá, tarea. Y por lo tanto, nos da la solución 1 y 2, y sabemos que en esos valores la calculadora me va a tirar error. Si yo reemplazo el 0 en la función, me da error. Si yo reemplazo el 3 en la función, me da error. Primera conclusión. La función tiene asíntotas verticales en x igual 0 y en x igual a 3. Esa es la primera conclusión. O sea, si yo para este tipo de funciones veo el denominador donde se indetermina, saco las cuentas, puedo determinar que esas funciones tienen asíntotas verticales en esos números. Eso es por un lado. Asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales,
lo que se debe realizar es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función que estamos analizando. Y eso era parte de la tarea que tenían que realizar. El calcular los límites al infinito y practicarlos para poder ahora utilizarlos en estas asíntotas. Por lo tanto, al calcular esto, ¿cuánto sería el límite? Este límite da Menos 2, profe. menos 2. Menos 2. Por lo tanto, la función tiene asíntotas, o una asíntota en realidad, asíntota horizontal en y igual a menos 2. Por lo tanto, si yo quiero ahora mirar cómo es la gráfica, debería coincidir en el x igual 0, en el x igual 3, debería coincidir en el y igual menos 2, que las asíntotas de esa función estén ahí. Y eso lo vamos a revisar en el segundo video porque ahí les voy a dar una tarea. Entonces cortamos y vamos en el mismo link a trabajar.